presenta la columna de TI de En Perspectiva. Fundación Telefónica Movistar para Profuturo. La educación es el camino. Y Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. Los antibióticos cambiaron la trayectoria de la humanidad hace un siglo. Cualquier cálculo de cuántas vidas se salvaron desde que Alexander Fleming descubrió por accidente la penicilina seguramente se quede corto. Son uno de los grandes pasos de la historia de la humanidad. Pero tan solo un centenar de años más tarde estamos viendo lo que podríamos llamar su lado oscuro. El uso generalizado de antibióticos, pero sobre todo su mal uso, por ejemplo por personas que se automedican, ha llevado a la aparición de las llamadas superbacterias, o de un modo un poco menos espectacular, bacterias resistentes. Son microorganismos que han evolucionado para sobrevivir a los medicamentos que los mataban pocas décadas atrás, y son un problema creciente. En 2019, más personas murieron a causa de bacterias resistentes que por SIDA o por malaria, 1.200.000 personas, y se proyecta que esa cifra va a crecer hacia los 10 millones de muertes anuales para dentro de solo 30 años. Pero no les proponemos ahora hacer una entrevista asustando sobre esos peligros, sino por el contrario, una que muestra un camino a seguir por la ciencia para combatir el desafío. Días atrás, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, entregó los premios NOVA, los Premios Nacionales de Innovación, y en la categoría Emprendimientos, el ganador fue KingsBio, un proyecto que apunta justamente a combatir infecciones bacterianas y la resistencia a los antibióticos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, de eso les proponemos conversar ahora con Gregorio Iraola, que es doctor en Ciencias Biológicas y cofundador de KingsBio. Gregorio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que sé que andás así con varias cosas. Un gusto retomar contacto también, ¿no? Pues eras uno de los nombres que se consultaba mucho en la pandemia, hablamos en aquella época, ahora retomamos el diálogo, pero por otro lado, ¿no? Por tu investigación actual. Ahí va, sí. Hace ya un tiempo que no hablamos, pero la última vez fue por un virus malo, que fue el coronavirus. Ahora lo que les propongo hablar son de estos virus buenos, que ya les contaré de qué van. A eso vamos. Primero, capaz que, si bien yo ahí en la introducción un poco comentaba por dónde viene esto de la resistencia, que no es algo nuevo, ¿no? Ya hace años que se habla, pero bueno, como que es una de esas cosas que se menciona y que no se encuentra la solución, ¿no? Que es como un desafío creciente, hasta el punto que se habla como de pandemia silenciosa, ¿no? Con las bacterias resistentes. Sí, exacto. Realmente la resistencia a los antibióticos es algo que se descubrió casi inmediatamente que se descubrieron los antibióticos, porque ni bien se comenzó a usar la penicilina, empezaron a aparecer bacterias resistentes a la penicilina. El tema es que año tras año, década tras década, la velocidad con la cual se descubren o se desarrollan nuevos antibióticos para aquellas bacterias que se transforman resistentes a los actuales es mucho más lenta, esa velocidad de desarrollo de antibióticos, que la velocidad con la cual aparece la resistencia. Entonces llegó un momento que, bueno, es el momento actual, donde en muchos casos tenemos bacterias que resisten a todos los antibióticos aprobados y conocidos que se utilizan a nivel clínico o a nivel de producción animal también. Entonces eso ha generado lo que, como bien decías vos, se categorice como una pandemia. La resistencia a antibióticos hoy en día es una pandemia y ya deja de ser silenciosa. Dijiste algo clave ahí, que es el tema de los animales, ¿no? O sea, esto también tiene que ver con antibióticos para animales, ¿no? Para tratar las enfermedades de los animales también aparecen bacterias que resisten por ahí, y eso en el concepto de una salud del que tanto se habla en los últimos años tiene mucho que ver, ¿no? No es que le pasa a los animales y no nos tiene que preocupar. Tal cual, justamente la resistencia a antibióticos es un tema de una salud, porque el uso de antibióticos en tratamientos o en procedimientos que no implican su aplicación directa en humanos también tiene una incidencia en la salud humana a mediano y largo plazo. Típicamente en animales eso ahora ya está más regulado, pero durante décadas no lo estuvo. Fue el uso de antibióticos no como herramienta para tratar infecciones, sino como herramientas de
profilácticas para aumentar la velocidad y el crecimiento de los animales como factores de crecimiento, que bueno, eso si bien tenía un impacto positivo a nivel productivo, era catastrófico desde el punto de vista de la resistencia a antibióticos, porque las bacterias básicamente resisten o, o adquieren esa resistencia a los antibióticos cuando están expuestas a los antibióticos. Entonces, al estar constantemente expuestas, eso determina que se genere más resistencia, y esas bacterias que están en el ambiente, en los animales, en los ambientes naturales, pero también en los ambientes antropizados, terminan en cierta medida entrando en contacto con el ser humano, y bueno, y ahí es donde se generan los problemas. Muchas son de infecciones intrahospitalarias, ¿no? De estas bacterias resistentes. Bueno, ese es un gran problema, tal vez el problema más importante dentro del gran paraguas de la resistencia a antibióticos o antimicrobianos, porque justamente estas denominadas bacterias intrahospitalarias se han adaptado a sobrevivir en el ambiente hospitalario, y dado que los pacientes generalmente, sobre todo en unidades de cuidado intensivo, están muy inmunocomprometidos, muy débiles, son justamente un blanco muy fácil para estas bacterias, y terminan complicando otros problemas de salud que estos pacientes traen. De hecho, para hacer un vínculo con el COVID, muchos de los pacientes que ingresan o ingresaban a CTI por COVID terminaban sobreinfectados con bacterias multiresistentes del ambiente hospitalario, que en muchos casos eran al final de cuentas las que causaban o empeoraban el cuadro que terminaba en la muerte del paciente. Entonces, realmente es un problema mayúsculo. El último estudio a nivel global sobre la epidemiología y la incidencia de la resistencia a los antibióticos indicó en 2019 que murieron indirecta o directamente por esta causa de la resistencia a los antibióticos más de 4 millones de personas. Esto en 2019, que es más o menos el número o en el orden de las personas que murieron por COVID en el 2020. O sea, simplemente para dimensionar la gravedad del problema, y poner el paralelismo con COVID, que fue una crisis mundial muy aguda en muy poco tiempo, y la resistencia a antibióticos en realidad es algo que sí está ahí, pero todo el mundo como que mira para el costado. Bueno, ahora a nivel internacional también no se está mirando tanto para el costado y se está poniendo más foco, y bueno, esa es la oportunidad que vemos ahora. Sí, leía que algunas personas en el ambiente de la salud se quejaban, bueno, como que la financiación se había puesto, o el foco de la investigación se venía poniendo en otro lado, y este problema seguía creciendo, ¿no? Como capaz que ahora vos ves que hay un cambio, pero como que hasta ahora no se lo había enfrentado con toda la batería con la que se han enfrentado otros problemas, ¿no? Sí, es bastante paradójico, de hecho, porque como vos bien decías en la introducción, la penicilina tal vez fue el descubrimiento más importante de la medicina en el siglo XX seguro, y tal vez en la historia. Tal vez es el avance y el medicamento que más vidas ha salvado. Y si lo ves hoy en día desde el punto de vista comercial, parece irónico, pero el desarrollo y comercialización de nuevos antibióticos para las grandes farmacéuticas no es un negocio. Entonces, esa es una de las principales explicaciones por la cual ese desarrollo de antibióticos está tan enlentecido, y no tenemos casi herramientas hoy en día para combatir la resistencia a antibióticos. Al final del día, no solamente hay un problema biológico de la resistencia, que es real, sino también hay un problema comercial y de mercado, de que en las últimas décadas las grandes farmacéuticas no han invertido lo suficiente en el desarrollo de nuevos antibióticos, porque no es un medicamento de uso tan masivo. Si vos lo comparás con medicamentos que las personas tienen que tomar de forma crónica durante el resto de su vida,
Claro. Los antibióticos son tratamientos cortos que no reditúan tanto desde el punto de vista económico. Entonces, ese es un factor importantísimo que se está poniendo en discusión en las grandes, en los grandes líderes a nivel mundial, y que se ha identificado como uno de los factores que ha impedido el avance de las terapias antimicrobianas como debería haber avanzado la cosa para combatir el problema que tenemos. A la vez también podríamos decir, y ahora vos ya diste una pista de por dónde va la investigación de ustedes, pero también podríamos decir que seguir buscando antibióticos nuevos en lugar de buscar resolver como el problema de fondo, capaz que tampoco tiene tanto sentido, ¿no? Correr siempre de atrás. Si vas desarrollando antibióticos, pero a su vez las bacterias siempre van evolucionando, es como que no tiene fin, ¿no? Sí, hay varias aristas en ese sentido, pero sí, el desarrollo de nuevos antibióticos sin atacar el problema de fondo va en el largo plazo terminar siempre lo mismo. Por eso es que la oportunidad de desarrollar antimicrobianos alternativos a los antibióticos nos puede dar la posibilidad, además de utilizarlos como tratamiento, utilizarlos como profilácticos, es decir, de forma preventiva, para atacar los problemas antes de que sucedan, sin comprometer a los antibióticos como herramientas de tratamiento que van a seguir siendo súper importantes, y de lo que vamos a hablar ahora en unos minutos no viene a sustituir a los antibióticos, sino por el contrario viene a complementar y a construir sobre lo que los antibióticos hoy en día nos están dándoles tal vez una oportunidad mayor de ser útiles en los casos críticos. Entonces, la diversificación de la innovación y de la generación de tecnologías y de conocimiento en el área de los antimicrobianos creo que es la clave para, de forma integral, poder atacar el problema y mitigarlo realmente. Cristian. Presente. Elena. Presente. Danilo. Presente. Florencia. Presente. Estar presente hoy es pensar en el futuro. Prepárate con Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, que te brinda cursos como dificultades de aprendizaje, actúa contra el ciberbullying, alfabetización digital y muchos más. Ingresá en www.fundaciontelefónica.uy y conoce más sobre la oferta de cursos virtuales totalmente gratuitos orientados a docentes y educadores para que más niños y niñas tengan una educación de calidad. Profuturo, la educación es el camino. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Gregorio, tengo 2 preguntas más antes de ir ya así a KingsBio en sí. Dale. Una es el tema de la resistencia. Vos decís, bueno, se descubrió medio que enseguida, ¿no? Se descubrió la penicilina y ya se vio que había bacterias que desarrollaban esa resistencia. Es como una especie de escudo que desarrollan, ¿no? Para decirlo de una manera muy, muy básica. No sé si es una manera correcta de decirlo. Sí, es una defensa que, como todo organismo vivo, desarrolla por selección natural ante una amenaza para la bacteria. En realidad, la bacteria no es que sea mala por sí misma, sino que es un organismo que se defiende ante distintas presiones que existen. En este caso, los antibióticos es una forma de tratar de destruir a la bacteria, en cierto modo, y la bacteria obviamente evoluciona mecanismos para defenderse. Sí, es una defensa simple y llana. Bien, y eso de que, pues, si bien ya se vio desde el principio, que hoy se ve más expandido, por así decirlo, el tema de la multiresistencia, yo decía, tiene que ver un poco con la automedicación. ¿Va por ahí? O sea, la gente que quizás dice, se siente un poco mal y dice, bueno, me tomo un antibiótico y sin consultar, ¿no? Y ahí si no mejora, va a consulta, pero si mejora, dice, bueno, era eso. Pero en realidad no tenés cómo saberlo, ¿no? Exacto, la automedicación y el no cumplimiento de las pautas terapéuticas es uno de los factores importantes que ha contribuido a incrementar la resistencia. La no regulación también de
de la administración de antibióticos, no por las propias personas, sino también por los sistemas de salud. No digo que esté sucediendo ahora, sino ahora está mucho más controlado, pero durante muchos años se daban antibióticos por las dudas Claro. de que fuera una bacteria, y bueno, todo eso ha contribuido. Y por otro lado, la parte de uso de antibióticos en áreas no humanas, digamos, Sí. en áreas productivas, también son las dos grandes razones tal vez que acumuladamente han contribuido y han llevado a la situación actual. Hay países que se han marcado como estrategia de reducir la cantidad de antibióticos, ¿no? Veía España y implementó una estrategia para eso, ¿no? Para ir reduciendo, como cumpliendo metas de reducción de antibióticos. Sí, Lo cual parece, en general, al que no sabe medicina le parece contraintuitivo, ¿no? ¿Por qué se reduce? Bueno, va por este lado. se reduce por el uso en el sector productivo, se reduce también por mejoras en la administración, en las pautas de administración y en el tiempo de tratamiento. Hay una cantidad, reducir en este caso no quiere decir no atender los casos que son necesarios, sino por el contrario, no administrar antibióticos cuando no son necesarios. Por eso es que se ve una reducción. Y la Unión Europea en general ha sido pionera en poner sobre la mesa en agenda política el tema y empezar a implementar estas medidas que ya se han comenzado a implementar hace unos años y ya se están viendo resultados muy, muy, muy importantes. Si no es que por la reducción del uso de antibióticos se ha empeorado el problema, sino que se ven reducciones en el uso y en realidad el problema sigue estando ahí, pero como te decía, no es una reducción de forma indiscriminada, sino pensada y hecha a medida para optimizar el uso de los antibióticos. Bien, y el otro punto, esta sí, la otra pregunta que tenía era cómo influye en esto también el cambio climático, ¿no? O sea, ahí hay un elemento que no estamos teniendo en cuenta, pero ahí no solo tiene que ver con el uso así indiscriminado de antibióticos, sino también aparecen cuestiones ambientales. Es un tema muy interesante porque a priori uno diría que tiene que ver, pero sí tiene que ver. Simplemente para citar un ejemplo, el cambio climático ha generado cambios a nivel ecosistémico, donde, por ejemplo, determinadas poblaciones de animales salvajes se ven desplazadas de sus hábitats naturales y entran en contacto más frecuentemente con poblaciones humanas. Eso hace que las bacterias que naturalmente habitan estos animales, que son propias de su microbiota, entren en contacto con los seres humanos. Nosotros tenemos una carga de mecanismos de resistencia, un reservorio mucho más amplio, mucho más rico, porque justamente hemos estado expuestos a los antibióticos durante muchísimo tiempo. Y ese contacto entre bacterias que nunca han experimentado, digamos, un contacto con antibióticos y las nuestras, puede dar lugar a que se generan nuevas variantes genéticas que traigan aparejado la aparición de mecanismos de resistencia nuevos o de bacterias o combinaciones de resistencia nuevas que pueden ser rápidamente causantes de un problema grave. Uno de los mecanismos de resistencia más recientes que se ha registrado, que es un mecanismo de resistencia a la colistina, que es un antibiótico que se usa en último caso, porque tiene también unas complicaciones muy grandes para el propio paciente, porque es muy tóxico. Ese mecanismo de resistencia se sabe que apareció o que fue transferido desde bacterias que naturalmente habitaban en aves. Lo mismo con otros mecanismos que se sabe que se transfirieron originalmente de bacterias que habitan en el océano. Entonces, todo lo que tiene que ver con cambios ecosistémicos, donde el cambio climático tiene un papel muy relevante, puede contribuir directa o indirectamente a el problema de la resistencia.
Lo que decíamos de una salud, ¿no? Está todo vinculado. De nuevo, exactamente. Ahora sí vamos con lo que vos decías al principio, ¿no? Esa pista que dabas nos conocimos hablando de un virus malo. Estos son virus buenos por ahí, por así decirlo, que son lo que se llama bacteriófagos, ¿no? O sea, comen bacterias, podríamos decir así, traduciendo más sencillamente. Sí, traduciendo, y de hecho el origen de la palabra, la etimología de la palabra bacteriófagos, justamente viene del latín y quiere decir comen bacterias. O sea, son virus que existen en la naturaleza, de hecho son los organismos biológicos más abundantes de la Tierra, porque cada vez que un bacteriófago infecta una bacteria y la mata, se multiplica y genera más copias de sí mismo, funciona como un virus, son virus de hecho, pero su característica principal es esa, es que solo pueden infectar y matar células bacterianas, no pueden infectar animales, no pueden infectar humanos, no pueden infectar plantas, no pueden infectar hongos, solamente infectan bacterias. Y es muy curioso porque los bacteriófagos en realidad fueron descubiertos a principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, y rápidamente, dada su capacidad de matar bacterias, fueron utilizados como los primeros antibacterianos efectivos, varias décadas antes incluso de que la penicilina estuviera disponible como primer antibiótico. De hecho, hay registros de casos exitosos de tratamiento de gangrenas y de infecciones asociadas a heridas en combatientes de la Primera Guerra Mundial con bacteriófagos. Luego de que los bacteriófagos son descubiertos, obviamente por cuestiones que después podemos ahondar de la dificultad de trabajar con estos bacteriófagos, cuando surgen los antibióticos se hacen masivos y cobran tal preponderancia que los bacteriófagos son olvidados de alguna manera y permanecen olvidados durante casi un siglo, hasta que, de nuevo, hace pocos años, debido al gran problema de resistencia a los propios antibióticos, de alguna manera los bacteriófagos son redescubiertos, y con todos los avances actuales y acumulados durante todos estos años, se logran utilizar mucho más efectivamente con el propósito de tratar infecciones y de contribuir a la solución de este problema. Y bueno, por esas razones que hoy en día a nivel internacional hay muchos grupos de investigación, empresas, instituciones que están desarrollando tecnologías basadas en bacteriófagos con muy buenos resultados y con una perspectiva muy, muy interesante para los próximos años. La particularidad de ustedes, de Kings Bio, este emprendimiento uruguayo que decíamos que ganó el premio, uno de los premios nacionales de innovación, ¿no? En este caso en la categoría emprendimientos, es el tipo de bacteriófagos con el que trabajan, ¿verdad? Sí, nosotros, como te decía, hay muchos, dado lo candente del tema y lo interesante del tema de los bacteriófagos, hay muchos grupos tratando de desarrollar tecnologías en torno a los bacteriófagos, muchas empresas también. Y bueno, nosotros encontramos nuestro diferencial con respecto a esos otros competidores, si se quiere, en un tipo específico de bacteriófagos que se denominan bacteriófagos jumbo, que se llaman jumbo de hecho por su tamaño, que son bacteriófagos mucho más grandes que los bacteriófagos tradicionales, y ese tamaño en realidad tiene que ver con el tamaño de su genoma, es decir, de su información genética. Esta información genética expandida que tienen los bacteriófagos jumbo le confieren algunas propiedades biológicas muy interesantes y que son ventajosas con respecto a los bacteriófagos tradicionales. Para simplemente destacar, es el hecho de que los bacteriófagos tradicionales son muy específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que para eliminar una determinada bacteria uno tiene que conseguir un conjunto grande de bacteriófagos que puedan ser efectivos contra todas las variantes de esa bacteria. Por ejemplo,
Escherichia coli, vamos a poner un ejemplo que es muy conocido, es una bacteria muy diversa. No todas las Escherichia coli que infectan a las personas son iguales, y los bacteriófagos tradicionales tienen la capacidad de ser muy efectivos contra algunas variantes de esa Escherichia coli, pero no contra todas. Entonces, para uno generar un producto efectivo contra todas las variantes posibles, tendría que hacer un producto donde combine decenas de bacteriófagos distintos o varios bacteriófagos distintos, trabajando con los bacteriófagos estándar. Los bacteriófagos jumbo, por definición, tienen lo que se denomina un amplio espectro. Capaz que la gente ha escuchado antibióticos de amplio espectro. Bueno, nuestros bacteriófagos son como un antibiótico de amplio espectro. Los bacteriófagos jumbo tienen la capacidad de eliminar un espectro más amplio de bacterias que los tradicionales. De esa manera, desde el punto de vista de la formulación y de la fabricación de un producto, es mucho más simple y es mucho más fácil generar un producto basado en unos pocos bacteriófagos jumbos que en esas combinaciones complejas que deberían ser utilizadas cuando uno trabaja con bacteriófagos estándar. Y a pesar de eso, Gregorio, de que tiene esas capacidades más amplias, ustedes no conocen otras investigaciones que estén trabajando con estos bacteriófagos, ¿no? O sea, hay un componente innovador en el camino que eligieron ustedes. Exacto, el componente innovador básicamente queda definido, digamos, por el hecho de que nosotros somos capaces de trabajar con estos bacteriófagos jumbo, mientras que otros no, porque desarrollamos una serie de protocolos y de métodos que nos permiten capturar estos bacteriófagos jumbo de la naturaleza. Esa es una pregunta que te quería hacer. Ahora, sí. Así es de la total ignorancia, ¿no? Pero ¿cómo capturan ustedes estos seres? Vos decís, los bacteriófagos son los seres vivos que más hay en el planeta, pero ¿qué hacen ustedes para capturarlos y para poder trabajar con ellos y convertirlos en armas biológicas, ¿no? ¿Cómo podríamos decir que son estos? Bueno, los bacteriófagos, como te decía, están en todos lados. Están sobre nuestra piel, están en el agua, están en la materia fecal de animales, están en todos lados. En cualquier muestra ambiental que uno tome va a haber bacteriófagos. Entonces uno se puede preguntar, bueno, si están en todos lados y son tan abundantes, ¿por qué por sí mismos no pueden eliminar a las bacterias que están en el ambiente? Buena pregunta. Y erradicarlas? Bueno, eso es porque, como todo ecosistema, están en un equilibrio biológico donde las poblaciones se autocontrolan y los bacteriófagos no llegan a eliminar a todas las bacterias, porque si no se quedan sin bacterias para seguir propagándose. Su propósito biológico es seguir multiplicándose. Entonces, ese equilibrio de predador-presa que se denomina, que se ha estudiado en animales, por ejemplo, en poblaciones de linces y liebres. ¿Por qué los linces no se comen todas las liebres? Bueno, porque se quedan sin liebres y después se mueren de hambre. El equilibrio en el ambiente entre bacterias y bacteriófagos es similar. De hecho, en el océano, por ejemplo, está lleno de bacterias y está lleno de bacteriófagos, y se estima que todos los días la mitad de las bacterias son devoradas por bacteriófagos a nivel global en los océanos. Entonces, nosotros podemos capturar algunos de esos bacteriófagos que nos interesan, estudiarlos en el laboratorio para ver si tienen la capacidad de matar las bacterias que nos interesan y reproducirlos en grandes cantidades, en concentraciones mucho mayores a las que se encuentran naturalmente en un ambiente, y administrarlos de forma dirigida en un paciente o en un ambiente donde nosotros queramos específicamente eliminar un tipo de bacterias. Y eso es lo que básicamente hacemos. De muestras muy diversas, estamos constantemente juntando materia fecal de animales, aguas residuales, efluentes de distintas industrias, lo que se te ocurra. Entre más diversa y más cantidad de bacterias a priori en una muestra haya, más probabilidad de encontrar bacteriófagos en esa muestra existen. Entonces, un día típico de algunos de nuestros científicos en la empresa es tomar muestras de distintos lugares que le parecen interesantes, llevarlas al laboratorio
filtrar esas muestras, probar si en esas muestras se reproducen bacteriófagos que tengan actividad antimicrobiana contra bacterias que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, que sabemos que son de interés médico, de interés clínico, y luego que se encuentra un bacteriófago de estos, se hace un análisis genético del bacteriófago para estudiarlo un poco más en profundidad y conocer sus propiedades biológicas, y si ese bacteriófago es prometedor, luego se desarrollan protocolos para producirlo, para replicarlo en condiciones de laboratorio controladas y de pureza controlada y estandarizada, que luego permitan utilizarlo en distintas aplicaciones. Nosotros estamos más enfocados en aplicaciones humanas, pero se podrían utilizar bacteriófagos, por ejemplo, para prevenir infecciones en ganados, en ganado, en animales, en otros animales de producción, para decontaminar aguas residuales. Eso te iba a decir, hay todos unos potenciales que no estamos mencionando, ¿no? Que llegan incluso a tener que ver con el cambio climático del que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, a influir en el desarrollo de algunos gases de efecto invernadero. Si te parece, hacemos una breve pausa y a la vuelta comentamos un poco más de eso, del componente desinfectante, que podríamos decir que tiene la tecnología que están trabajando en KingsBio. En nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación estamos conociendo KingsBio, que obtuvo días atrás el Premio Nacional de Innovación que otorga la ANI en la categoría Emprendimientos. ¿Por qué lo obtuvieron? Por su desarrollo de una forma de combatir uno de los grandes desafíos de la salud en este siglo, las bacterias que mutan para resistir a los antibióticos. De eso estamos conversando con Gregorio Iraola, que es doctor en Ciencias Biológicas y uno de los fundadores de esta empresa, de KingsBio. Y Gregorio, lo que dejamos ahí como sembrado en el bloque anterior era el potencial que tiene la tecnología que están desarrollando ustedes, ¿no? Y lo charlábamos recién fuera de micrófonos, que estamos hablando en humanos, ¿no? Del tema de la resistencia de bacterias, en humanos y en animales, decíamos, pero como esto puede llegar incluso a un funcionamiento o una funcionalidad más grande aún en el combate a otro tipo de fenómenos que capaz que uno no es lo primero que piensa cuando piensa un virus que come bacterias, ¿verdad? Lo que charlábamos recién era, bueno, esto es lo que están desarrollando ustedes, una de las líneas es como un desinfectante, ¿verdad? Como un spray, como un desinfectante que uno usa para limpiar una mesa, pero ustedes lo están usando para, por ejemplo, para desinfectar en un CTI, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, ahora en este momento, mientras estamos haciendo la entrevista, vengo desde el Hospital Español, donde estamos haciendo por primera vez una intervención a nivel de las salas de CTI con bacteriófagos, donde es la segunda vez que lo hacemos en realidad. Hace un par de semanas fue el primer estudio, donde mostramos que administrando estos bacteriófagos como si fuera un spray en distintas superficies dentro de las áreas hospitalarias, podemos reducir significativamente la carga bacteriana que básicamente es una de las causas asociadas a la transmisión de infecciones intrahospitalarias. Entonces, de esa forma, de una utilización preventiva de un producto muy, muy simple de aplicar con bacteriófagos y que es totalmente seguro para los pacientes y para el personal médico, puede contribuir muy bien a mitigar el problema del que estábamos hablando. Claro, no para darle a una persona ya infectada con una bacteria multiresistente, sino para prevenir esas infecciones, ¿no? Para matarlas antes de que infecten a la gente. Sí, esa línea, ese programa de desarrollo que tenemos de desinfección o de protección de superficies es el programa que nosotros comenzamos a desarrollar hace ya un par de años, con el objetivo de a largo plazo ir hacia el tratamiento de pacientes. Para el área de desinfección, nosotros ya estamos trabajando con una empresa multinacional que se interesó en la tecnología y con la cual firmamos un acuerdo de co-desarrollo para justamente llevar nuestra tecnología de bacteriófagos al mercado en un horizonte temporal de unos 3 a 5 años,
generando una nueva generación, valga la redundancia, de desinfectantes que tengan capacidades distintas a los desinfectantes actuales, sobre todo en su capacidad de eliminar patógenos de forma dirigida, como pueden hacer los bacteriófagos, y de proporcionar una protección a largo plazo. A diferencia de los desinfectantes típicos, químicos, como puede ser el alcohol o el hipoclorito o cualquier otro químico que se utiliza de forma masiva hoy en día, que cuando uno aplica sobre una superficie, ese desinfectante es muy efectivo en eliminar todos los patógenos, pero rápidamente se evapora y la superficie queda expuesta nuevamente a la contaminación. Los bacteriófagos, al entrar en contacto con una superficie, pueden persistir durante muchísimas horas activos en esa superficie, incluso estando expuestos a perturbaciones y a químicos que se le pongan a la superficie después. Entonces esto provee una protección a largo plazo que es muy interesante para el control de infecciones. Y por otro lado, lo último en relación a esto es que sí también nosotros estamos enfocados más a mediano y largo plazo en la utilización de estos productos basados en bacteriófagos para tratamiento en humanos. Tenemos un desarrollo que busca terminar en un producto farmacéutico en el largo plazo para un par de infecciones en particular. Y también más a mediano plazo ya hemos avanzado mucho con médicos aquí en Uruguay y también desde el punto de vista regulatorio con el Ministerio de Salud Pública, que nos ha apoyado mucho en la posibilidad de, bajo el paraguas del uso compasivo, realizar las primeras intervenciones con bacteriófagos en pacientes probablemente el año que viene. Bien, y yo decía que había otras potencialidades que eran diferentes, ¿no? Más allá de lo estrictamente sanitario, ¿no? De las infecciones, que incluso tienen que ver con lo que hablábamos del cambio climático. Por ejemplo, estas desinfecciones se podrían usar para desinfectar, digamos, en un vertedero y eliminar bacterias que producen gases de efecto invernadero, quizás. Sí, los bacteriófagos, su característica, como venimos conversando, es de eliminar determinados tipos de bacterias. Típicamente lo que uno primero quiere o asocia con eliminar bacterias es una infección o un problema de salud. Enfermedades. Cuando una bacteria es una enfermedad. Pero también en distintos procesos industriales o en distintas aplicaciones de sostenibilidad ambiental o de protección de distintos ambientes, a veces hay necesidad de eliminar bacterias que son no deseadas en ese lugar. Además de la que tú comentaste recién, por ejemplo, se podrían utilizar bacteriófagos para eliminar del sistema digestivo de rumiantes las bacterias que producen o que producen grandes cantidades de metano, que es un gas de efecto invernadero, o en determinados procesos industriales donde hay bacterias que no son peligrosas para la salud, pero que son peligrosas o causan problemas en los procesos de desarrollo de determinados productos. También podrían ser utilizados los bacteriófagos para bajar la cantidad de esas bacterias, para decontaminar ambientes, aguas, vertederos, como vos decías. Es bastante amplia la aplicación de la tecnología. Es una tecnología verde, si se quiere, porque son organismos totalmente naturales, no modificados. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco tienen un impacto a nivel ambiental, ni a nivel de la salud, ni de animales, ni de humanos. Y bueno, nosotros, como te digo, tenemos el objetivo de desarrollar nuestras propias líneas que venimos haciendo de muy buena forma, pero también tenemos la intención y la disponibilidad de co-desarrollar aplicaciones de nuestra tecnología para otras industrias o para otros mercados. O sea, de asociarse con otros, con otras empresas. El ejemplo que tenemos es esta empresa multinacional que ya está trabajando con nosotros
para el área de desinfección, pero como esa pueden haber otras oportunidades que también nosotros podamos poner a disposición la tecnología que tenemos para ayudar en otros problemas. Este premio, entonces, el premio Nova, ¿cómo les cae? ¿Les cae en un momento clave así para seguir avanzando? ¿Cómo les cayó la Sí, noticia? la verdad que ha sido una grata sorpresa. Primero que nada porque, bueno, la ANI, que es la que otorga el premio Nova, también va el agradecimiento especial porque en estos 2 años y medio de trabajo que lleva la empresa, nos ha apoyado sistemáticamente con fondos concursables de distinta índole para hacer investigación, para patentar, para enviar investigadores a formarse al exterior, para contratar personal. O sea, el premio es como un broche de un proceso que venimos haciendo con ANI muy satisfactorio para nosotros. Creo que para el lado de ellos espero que también. Y también el premio, de hecho el premio en sí ya ha traído repercusiones a raíz de la premiación. Nos ha contactado gente para ponernos en contacto con otros potenciales interesados en hacer cosas. Se nos han acercado gente a preguntar y a conocer más de la empresa. O sea que ha sido una frutilla de la torta para este 2023 que ha sido muy intenso, con muchos cambios positivos, todos por suerte, y así que bien preparados para lo que viene en 2024. Gregorio Iraola, doctor en Ciencias Biológicas, cofundador de Kings Bio, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva y bueno, y felicitaciones por el premio. Por favor, un gusto y bueno, a las órdenes y como siempre dispuestos a promover todo lo que es innovación y ciencia y tecnología en Uruguay, que creo que es el camino que el país tiene para convertirse en un polo de innovación que cambie radicalmente el futuro del país para bien. Creo que tenemos todo para hacerlo y se están dando buenos pasos en ese sentido. Y bueno, siempre tener la oportunidad de difundir lo que hacemos es muy bueno para nosotros. Muchas gracias y a las órdenes para cualquier cosa en el futuro. Por favor, quedamos en contacto.